El narcopolicía Iván Reyes Arzate se declara culpable y dispuesto para echar de cabeza a Felipe Calderón ante la justicia de los Estados Unidos. ¿Quieres saber qué datos reveló sobre Calderón y sus nexos con el narco? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, Felipe Calderón está en el filo de la cuerda, porque sí, ya se le empieza a caer toda su mentira acerca del narcoestado que construyó en todo nuestro país. El día de hoy se ha dado a conocer una información verdaderamente crucial para llegar al final de las consecuencias y de esta manera poderlo encarcelar, ya sea en México o en Estados Unidos, por tener estrechísimos lazos con los grupos de la delincuencia, sobre todo con los grupos del narcotráfico. El día de hoy se ha confirmado que uno de los mandos policíacos más importantes del gobierno de Felipe Calderón, Iván Reyes Arzate, se ha declarado totalmente culpable ante el gobierno de los Estados Unidos por tener serios nexos con los grupos del narcotráfico. Como bien sabemos, quien fuera uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón estaría enfrentando de 5 a 40 años de prisión por declararse culpable de conspiración para la distribución de cocaína y de drogas en el territorio americano. Todo esto conociendo el amplio historial de Reyes Arzate alias La Reina como contacto de la Administración del Control de Drogas, la DEA, en nuestro país, que está acusado de favorecer y filtrar información a los cárteles de la droga y en particular al cártel de Sinaloa y al cártel de los Beltrán Leiva. Por supuesto, todo esto bajo el yugo de Genaro García Luna, de Luis Cárdenas Palomino, también de Ramón Pequeño y por supuesto de Felipe Calderón Hinojosa. En su declaración en estos documentos filtrados por parte del gobierno de los Estados Unidos se lee la siguiente declaración donde este personaje Reyes Arzate se declara culpable de estar relacionado y tener serios nexos con los grupos del narcotráfico, y cito: alrededor de septiembre y noviembre del 2016, siendo servidor público en México y a cambio de un pago, estuve de acuerdo en darle a una organización criminal datos que facilitarían la distribución de cocaína. Todo esto lo declaró este personaje, este super policía del gobierno de Felipe Calderón, ante el juez Brian Cogan, que si bien sabemos fue el mismo juez que llevó el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Por supuesto, es el mismo que está llevando el caso de Genaro García Luna para poder triangular toda esta información, todos estos casos de corrupción y por supuesto de nexos con el narcotráfico que estuvieron en este gobierno panista. Por supuesto, al declararse culpable, garantiza a Reyes Arzate un mejor trato ante el juez Cogan, pero a su vez es una mala noticia para Genaro García Luna,
Luna, quien se dice actualmente inocente. Los dos jefes de ex policía mexicanos trabajaron estrechamente y los fiscales estiman que doblegar primero a Reyes Arzate les llevará inminentemente a que Genaro García Luna se declare culpable y por supuesto ir finalmente detrás de Felipe Calderón Hinojosa, porque sí, ciudadanos, puede que a final de cuentas Genaro García Luna esté buscando un criterio de oportunidad y declararse culpable para poder tener ciertos beneficios y poder entregar a Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, todo esto será definido de octubre a noviembre de este año, cuando el juez Kogan pueda dar continuidad al juicio de Genaro García Luna, pero ahora no para presentar su defensa, sino que como tal para declarar culpabilidad, lo que estaría llevando inminentemente a una condena, para que de esta manera pueda compartir celda con el mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán. Como bien sabemos, Reyes Arzate es uno de los demás implicados de los superpolicías de Felipe Calderón. Como bien sabemos, Luis Cárdenas Palomino actualmente está detenido en el penal de Almoloya cuando se le dictó auto de formal prisión, como bien sabemos, por el delito de tortura directamente a Israel Vallarta, pero de ninguna manera se le ha levantado el delito de organización delictuosa ni tampoco por tener nexos con el narcotráfico. Sin embargo, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos recientemente señaló a Luis Cárdenas Palomino como principales operadores de los cárteles de la droga, es decir, que el gobierno americano ya va por estos dos personajes, uno detenido y uno actualmente desaparecido. Estos dos, junto a Reyes Arzate y Genaro García Luna, fueron los operadores del narco por parte del gobierno mexicano. Todo esto coordinado por el expresidente espurio Felipe Calderón Hinojosa para poder llegar a pactos con el narco y de esta manera enriquecerse a costas de la violencia que se desenfrenó en ese sexenio gracias a la llamada guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, ciudadanos, como tal, esto ya había sido declarado en su momento por el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, el cual recordamos que declaró que Felipe Calderón le ofreció dinero directamente para poder realizar una coalición entre el gobierno y el cártel de los Beltrán Leiva. Ante su negativa, este personaje, Felipe Calderón, iría a arrestarlo y directamente mandarlo a prisión. Sin embargo, ciudadanos, ya vemos cómo es que todas estas declaraciones, inclusive declaraciones de hace más de una década, están tomando forma, están realmente armando este rompecabezas que lleva a la captura de Felipe Calderón Hinojosa. Por supuesto, después de que el narcotraficante Barragán Villarreal, alias El Grande, declarara en su juicio en Chicago identificar a Iván Reyes Arzate como principal operador del narco, pues claramente se le vino todo abajo a este personaje Iván Reyes Arzate, es decir, la mano derecha de Genaro García Luna. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos también comunicó que este exoficial de la policía, y cito, recibió un soborno a cambio de aceptar ayudar al cártel de la droga denominado el Seguimiento 39, asociado al cártel de Sinaloa, para poder transportar cocaína desde México hacia los Estados Unidos, gracias a la información privilegiada que tenía este personaje Reyes Arzate por parte de la DEA, al aceptar miles de dólares en sobornos a cambio de información sobre la investigación policial del cártel de Sinaloa. Arzate formó una alianza deplorable entre el gobierno y el narcotráfico, realizando estas reuniones recurrentes entre los líderes del narcotráfico y estos superpolicías que recibían en maletines miles y millones de dólares para hacerse de la vista gorda, dar información privilegiada y sobre todo permitir este trasiego multimillonario de drogas de México hacia los Estados Unidos. Inclusive se menciona un soborno de más de $290,000 que habría recibido directamente Reyes Arzate para su jefe Genaro García Luna. E inclusive recordemos que en pleno juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn, directamente el narcotraficante Jesús el Rey Zambada declaró haber entregado sobornos directamente al gobierno de Felipe Calderón a cambio de inmunidad, de información privilegiada y sobre todo para entregarle en bandeja de plata a toda la policía y todas esas redes de trasiego de drogas entre México
México y los Estados Unidos. Por supuesto, eran un tipo de cuotas que daban los narcotraficantes para poder operar con total impunidad a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. E inclusive desde el año pasado se dio a conocer mediante la ex embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Roberta Jacobson, que el gobierno de Felipe Calderón tenía información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico y sobre todo sabían que el narcotráfico estaba entregando dinero a los mandos policíacos. La ex embajadora estadounidense aseveró en su momento lo siguiente, y cito: el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico y nunca tomó acciones en su momento, y por ello encuentro un poco ingenuo culpar al gobierno de los Estados Unidos por no tomar medidas al respecto. Y continúa: culpar a los Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario probablemente es tan inocente o peor, francamente, que una duplicidad. Sí, ciudadanos, esto era lo que aseveró en su momento Roberta Jacobson acerca de que Felipe Calderón y el gobierno mexicano conocían acerca de estos nexos, no hicieron nada y se hicieron de la vista gorda ante esta relación que llevaría a México a consolidarse como un narcoestado, el mismo narcoestado que Felipe Calderón ha estado negando en múltiples ocasiones. Vamos a ver rápidamente cómo es que este enfermo mental, este sociópata, este verdadero asesino, Felipe Calderón Hinojosa, niega conocer acerca de lo que hizo su mano derecha, su superpolicía Genaro García Luna y los nexos con el narcotráfico. Lleva casi 1 año y medio preso Genaro García Luna, en que se le haga realmente, en que empiece un proceso donde conozcamos esas evidencias. Es decir, no estás convencido de que sea culpable. No creo, yo tengo mis dudas, por supuesto, y lo que sí no he visto es que empiece el proceso. Dicen que tienen 1 millón de documentos contra él, pues que nos enseñen al menos 20, Sabina, que sean más o menos buenos, ¿no? Había las evidencias que ahora se señalan en contra de García Luna. Había rumores, había versiones, en un contexto de constante rivalidad de ciertos elementos de unas dependencias contra otras, pero nunca un fundamento, una evidencia sólida o una evidencia simplemente o testigos confiables, etcétera, etcétera. Y pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que este verdadero asesino, este sociópata, este verdadero adicto a la violencia, Felipe Calderón, niega rotundamente conocer el amplio historial de Genaro García Luna, su superpolicía, su mano derecha. En su momento podían ser protegidos por los mismos gobiernos de México y Estados Unidos. Sin embargo, las pesquisas ya son fuertes, ya se intensifican y ya se va cerrando el cerco alrededor de este personaje, este presidente espurio. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos y el juez Kogan ya sabe que todas estas piezas están tomando forma, solamente está esperando a cerrar un caso fuerte referente a estos narcotraficantes: Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, también este personaje, Iván Reyes Arzate y finalmente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, vamos a ver finalmente lo que dijo el presidente Andrés Manuel referente a la hipocresía de Felipe Calderón al aseverar que no sabía o no conocía acerca de los nexos con los narcotraficantes que tenía su propio gobierno. Imagínense eso. ¿Con qué autoridad moral? Si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes. Nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que fue a decir, que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es privativo o no es una conducta solo de Calderón.
Y pues sí, ciudadanos, finalmente el presidente Andrés Manuel cierra con broche de oro, directamente señalando a Felipe Calderón como un verdadero hipócrita, como un sociópata, como un verdadero enfermo mental, que no se acuerda de algo en lo que él directamente estuvo inmiscuido, algo que jamás se le va a olvidar, pero aún en pleno 2021 sigue defendiendo. Pareciera que este personaje, entre más miente, más se van revelando estas pruebas que llevarán directamente a su captura, ya sea en México o en Estados Unidos. Como dicen, entre más alto suba, más va a doler la caída. Así que sí, ciudadanos, estemos expectantes en estos próximos días, en estas próximas semanas y en estos próximos meses de cómo se va cerrando con broche de oro este juicio del año que inmiscuye a todo el gobierno del espurio Felipe Calderón Hinojosa. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la declaración de culpabilidad de Iván Reyes Arzate, cercanísimo a Genaro García Luna? ¿Ustedes creen que esto lleve a su sentencia y a ir detrás de este presidente espurio? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!